Continuamos entonces con el capítulo 5. Un día que estaba enseñando, había allí sentados algunos fariseos y doctores de la ley que habían venido de todos los pueblos de Galilea y Judea y de Jerusalén. El poder del Señor le hacía obrar curaciones. En esto, unos hombres trajeron en una camilla a un paralítico y trataban de introducirlo para ponerlo delante de él. Pero no encontrando por dónde meterlo, a causa de la multitud, subieron al terrado. Lo bajaron con la camilla a través de las tejas y lo pusieron en medio delante de Jesús. Viendo Jesús la fe que tenían, dijo: Hombre, tus pecados te quedan perdonados. Los escribas y fariseos empezaron a pensar: ¿quién es este que dice tales blasfemias? ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Sabiendo Jesús lo que pensaban, les dijo: ¿qué estáis pensando en vuestro interior? ¿Qué es más fácil, decir tus pecados te quedan perdonados, o decir levántate y anda? Porque para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Se levantó entonces delante de ellos, tomó la camilla en que yacía y se fue a su casa alabando a Dios. El asombro se apoderó de todos y alababan a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto cosas increíbles. Este es uno de los relatos más bonitos, ¿cierto? Más interesantes que tiene el Evangelio, ¿cierto? Porque está lleno de significado. Primero vemos, bueno, vamos en orden, ¿cierto? Por lo que se relata en principio, ¿cierto? Primero vemos esta concurrencia de los doctores de la ley, ¿cierto? Jesús ya era famoso y su predicación ya había alcanzado no voy, podríamos decir que alcanzó todos los escalafones de la sociedad judía, ¿cierto? Gente muy sencilla, Jesús le habla a gente muy sencilla, por eso utiliza parábolas, ¿cierto? Las parábolas se utilizan, a mi modo de entenderlo, por dos razones, ¿cierto? Una es porque le habla a gente sencilla, ¿cierto? No es gente sofisticada la que lo va a escuchar, ¿cierto? El grueso de la gente que lo va a escuchar no son personas sofisticadas, son gente sencilla, ¿cierto? Que entienden las cosas de lo cotidiano. Y por otro lado, las parábolas son lenguajes encriptados, ¿cierto? No es para todos, ¿cierto? Porque como mucha gente lo seguía, muchos de ellos iban a escucharlo por, por curiosidad simplemente, ¿cierto? Había muchos que, como, no sé qué, imaginemos que yo vivo en un pueblo muy simple, muy pequeño, ¿cierto? Eh, por aquí no pasan las grandes estrellas del mundo, ¿cierto? De Hollywood o del fútbol. Eh, pero imaginemos que por esas casualidades de la vida, ¿cierto? Uno de los grandes del fútbol anuncia su visita a esta ciudad, pequeña, muy pequeña. Eh, Obviamente toda la gente, incluso la que no le interesa el fútbol, iría a verlo. Lo mismo pasaba con Jesús, ¿cierto? Incluso los no interesados iban a verlo, a escucharlo. Entonces, por eso el lenguaje que utiliza Jesús es lenguaje simple y además encriptado, porque el que lo va a escuchar por primera vez lo escucha y dice: este está hablando cosas que ya sé, no, ¿de qué está hablando Jesús? ¿Por qué habla así? Pero el que está realmente necesitado, el que está más interesado, el que engancha con Jesús, ese lo va a escuchar una vez, otra vez y otra vez, y por eso termina entendiendo el mensaje de Jesús. En este caso, Jesús no está hablando con gente sencilla, está hablando ya con personas más sofisticadas, personas que quieren ya a lo mejor ni siquiera escucharlo, sino que discutir con él, ¿cierto? Intercambiar interpretaciones, opiniones respecto del estudio, ¿cierto? De la Sagrada Escritura. Por eso los fariseos, que eran, por así decirlo, como los judíos más piadosos, ¿cierto? Los que estaban más cercanos al cumplimiento de la ley, ¿cierto? Que se esforzaban
por cumplir los mandamientos, ¿cierto? Y los doctores, ¿cierto? Que eran personas instruidas en la ley del Señor, eh, ya querían, ¿cierto? Eran los teólogos de ese momento, querían hablar con Jesús y lo estaban haciendo, ¿cierto? Eh, Entonces, Jesús además ya es famoso, ¿cierto? Es famoso y por eso no solamente lo quieren escuchar, sino quieren que les haga milagros, ¿cierto? Ya es una persona, vamos a decirlo así, muy, muy sueltos de cuerpo, ¿cierto? Ya es un milagrero, ¿cierto? Y es bastante eficiente, ¿cierto? No tienen, las personas tienen que entrevistarse con él, nada más, ¿cierto? No tienen que ir a hacer grandes cosas, sino que los toca o les habla y ya con eso se sanan. Entonces, vemos esta escena, ¿cierto? En donde Jesús está hablando con los más sofisticados y vienen unos hombres, ¿cierto? Con mucha fe, con mucha fe. Seguramente estos hombres ya habían intentado todo con su amigo, ¿cierto? O probablemente su pariente, ¿cierto? Para sanarlo, para que no estuviera paralítico, ¿cierto? Y quizás después de tanto esfuerzo, a lo mejor les costó, imagínense lo que es en ese momento, trasladar a una persona que está siempre en una camilla, ¿cierto? Imaginemos la distancia que tenían que haber recorrido, en fin, tantas dificultades, acercar hasta el lugar donde estaba Jesús a este enfermo, entre las gente, que mucha gente se agolpaba, ¿cierto?, a escucharlo, a estar cerca de donde él estaba. Entonces, que lleguen estas personas, rompan el techo y bajen por el techo, o sea, ya realmente ellos iban con una convicción. Y qué lindo sería que nosotros nos acercásemos al Señor con esa convicción, con la convicción de ser escuchados, con la convicción de que nos va a ayudar a acercarse a la oración, a acercarse a Jesús con esta convicción. Jesús ha ayudado a mucha gente, ¿por qué no me va a ayudar a mí? ¿Cierto? ¿Por qué no? Es cosa que esté con Él, que me enfrente a Él, que esté junto a Él. Es cosa de eso, nada más. Jesús me va a escuchar. ¿Cierto? Esa es la convicción de estos parientes del enfermo, que les da lo mismo, ¿cierto? Imagínense lo que es romper el techo de un vecino, de una casa ajena, ¿cierto? Solo porque sabían que Jesús estaba al interior. Eh, por eso, por eso es tan, por eso está escrito aquí, porque ha sido tan significativo para los testigos como significativo para las comunidades cristianas, ¿cierto? Esta actitud de estas personas que no les interesa nada más, que van con un objetivo muy claro, que es y que está sustentado en la fe en la fe que se tiene de la persona de Jesús, ¿cierto? Jesús lo va a sanar. Jesús lo va a sanar. Pero detrás de ello dice, bueno, ¿cómo lo va a sanar si no lo ve? ¿Cierto? ¿Cómo lo va a sanar si no estamos con él? Si no lo ve, no lo va a sanar de lejos, no lo tiene que verlo, tiene que querer sanarlo. Entonces lo descienden, lo bajan. Y hombre, tus pecados te quedan perdonados, ¿cierto? Seguimos con este relato de que la enfermedad del pecado, ¿cierto? La enfermedad es consecuencia de ese pecado. Este paralítico no se ve que haya pedido nada, ¿cierto? Sino que los que lo trajeron son los que se intuye, ¿cierto?, que están pidiendo la salud a Jesús, pero Jesús lo perdona. Jesús lo perdona, no lo sana inmediatamente, ¿cierto? Y eso escandaliza a los fariseos, ¿cierto? Para ellos Dios tenía que perdonar los pecados, ¿cierto? Y hoy día hay muchas personas que dicen esto frente a la ofensa que han recibido de otros, ¿cierto? Solo Dios puede perdonar. Claro, es efectivo, podríamos decir que es así. Solo Dios puede perdonar los pecados, pero el problema es, no el problema, sino que el llamado es que estamos impelidos a imitar la actitud de Dios,
Y rezamos. Jesús, cuando nos enseñó a rezar, dice, perdonen a los otros como Dios los perdona a ustedes, en el fondo. Entonces lo que estamos pidiendo en el Padre Nuestro, perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces es verdad, Dios solo puede perdonar los pecados, pero la gracia es que tú seas como Dios en el fondo, ¿cierto? Seas como Dios. Claro, esto, ser como Dios es como, es blasfemo, ¿cierto? ¿Qué vas a hacer tú, miserable, rufián, te va a parecer a Dios? Sí, es así, es así. Hay que parecerse a Dios. En eso consiste la conversión, ¿cierto? En eso consiste la, la santidad, ¿cierto? El santo se parece a Dios, se parece a Dios. Incluso hace milagros, ¿cierto? El santo es capaz de alterar las leyes de la naturaleza. Al igual que Dios, solo Dios puede alterar las leyes de la naturaleza. ¿Cierto? Cuando Jesús, por ejemplo, sana las enfermedades con su palabra o con su gesto, con su tacto, eso está alterando las leyes de la naturaleza. Cuando es la naturaleza corrompida, en todo caso, cuando multiplica el pan, ¿cierto? Él altera las leyes de la naturaleza, ¿cierto? Entonces, para nosotros también es posible hacer eso en la medida en que todo nuestro ser, ¿cierto?, imite a Dios, imite al Señor. Y perdonar, perdonar. Incluso podríamos llevarlo a un lugar, a una interpretación de desarrollo personal. Si viéramos a los grandes magnates, ¿cierto? O imaginemos a las personas más exitosas en cualquier tipo de ámbito, ¿cierto? La mayoría de ellas, si les preguntáramos por sus rencores, probablemente nos van a responder que no tienen, o que son muy pocos, o son muy débiles, ¿cierto? Que su existencia no está centrada en el rencor, ¿cierto? No está centrado en lo malo de la vida. Que las personas que se centran en lo malo de la vida no prosperan en ningún aspecto de ella, ¿sí? Entonces, como vemos, el cristiano está llamado a perdonar así como Dios perdona, ¿cierto? Como Dios trata al pecador, ¿cierto? El pecador puede ser muy malo, pero no por eso Dios desciende, ¿cierto? Y lo aniquila, lo extermina, ¿cierto? No. Sigue saliendo el sol sobre buenos y malos. Un poco eso, ¿cierto? Pero, pero Jesús se enfrenta nuevamente con los fariseos, ¿cierto? Parece que esta es la primera enfrentamiento que se tiene con los fariseos, ¿cierto? Ellos quieren saber, pero se van dando cuenta que Jesús tiene otra forma de explicar la fe, tiene otra forma de explicar la doctrina que han recibido, ¿cierto? Para ellos es heterodoxia, ¿cierto? No puede pecar, no puede perdonar los pecados, solo Dios puede perdonar los pecados. Entonces, si perdona los pecados es porque es Dios, así de simple. Así de simple, y no puede ser, ¿cierto? Por eso es un escándalo para los judíos. Es un escándalo para los judíos. No puede ser que este Señor que está aquí frente a mí sea Dios. Para la primera comunidad cristiana esto es evidente, es muy claro, ¿sí? Se ve en la Sagrada Escritura y es muy claro que se entiende que Jesús es Dios. No es solo un hijo, no es solo el Hijo de Dios con minúsculas, sino que es el Hijo de Dios. El único y verdadero Hijo de Dios es Jesús. Y eso lo convierte en Dios. Y por lo tanto, las personas lo reconocen como Señor. ¿Quiénes no lo reconocen? Bueno, los que están hartos de sí mismos, los que creen que tienen razón, los que se creen mejor que los demás. Esos eh, se escandalizan de la misericordia de Jesús. Tus pecados te quedan perdonados. O decir, levántate y anda, ¿cierto? ¿Qué es más fácil? ¿Perdonar los pecados? O, en el fondo aquí como que Jesús demuestra así su poder. Hay un hecho interesante ahí también, que Jesús
lee los corazones, ¿cierto? También es algo que a los santos les pasa, ¿cierto? Que leen los corazones. No voy a decir que es un don paranormal, ¿cierto? La inteligencia, en muchas oportunidades, la inteligencia y la percepción, ¿cierto? Logran armar un cuento, logran armar un supuesto, ¿cierto? Un supuesto que permite aseverarlo casi, ¿cierto? Casi comprobarlo. Por eso los escribas y fariseos empezaron a pensar, ¿cierto? No estaban diciendo, ¿sí? Pero lo más probable es que Jesús los haya captado al tiro, ¿cierto? Los vio muy rectos, muy ponderados, muy compuestos, ¿cierto? Muy orgullosos probablemente, eh, muy culposos también, tiene que haberlos visto. Y al ver sus palabras y sus reacciones, estos están pensando en esto, estos están escandalizando. Y Jesús le hace una demostración de su poder, ¿cierto? Que Él puede hacer las dos cosas. Él puede, él puede perdonar los pecados y puede devolver la salud. Puede perdonar los pecados y restablecer nuevamente la dignidad original de esa persona. ¿Qué es lo que hace con su redención? ¿Cierto? Perdona los pecados y restablece con su sacrificio y con su resurrección, restablece la dignidad de la humanidad. Entonces, acuérdense que los evangelios son muy pascuales, ¿cierto? Están escritos después de la resurrección. Probablemente tendríamos que forzar mucho la evidencia y el relato como para pensar que algo de lo que leemos en los evangelios se haya escrito previo a la resurrección. Lo más probable es que todo lo que leamos acerca de Jesús se haya escrito después de la resurrección. Entonces se está conectando con ese momento, ¿cierto? Jesús, a través de su sacrificio, de su pasión, muerte y resurrección, perdona los pecados y restablece la dignidad del ser humano. ¿Qué es lo que hace aquí? Perdona los pecados y restablece la dignidad de este paralítico. También hay otra palabra muy importante que es lo que le dice al paralítico, ¿cierto? A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Este levántate es muy significativo porque estamos hablando de lo que está sucediendo, ¿cierto? Jesús perdona los pecados, restablece la dignidad del ser humano y le da un mensaje, levántate, ¿cierto? Tu condición de paralítico no es propia de ti. Tu condición de tullido, de disminuido, de oprimido en tu cuerpo, y vamos a hacerlo más extensivo, ¿cierto? Tu condición de oprimido, de persona oprimida, de persona disminuida, no es tu dignidad, no es tu forma de ser esa. Tu forma triste, oscura, ¿cierto? Depresiva, negativa, opositora, ¿cierto? Floja, perezosa, pecadora, no es digna de ti. No te corresponde. No te corresponde estar allí tullido. Lo que te corresponde es estar de pie. Levántate. Entonces, aquí también se ve que este sacrificio que Jesús hace, este perdón de los pecados, es para la persona, no es para todos. Por eso, cuando se hizo la traducción de las palabras de la consagración, ¿cierto?, a las lenguas vernáculas, hubo discusiones teológicas respecto a esto, porque en algún momento se decía, este sacrificio es por todos, y no es por todos, es por muchos. Eso de por muchos quiere decir que en el fondo es por algunos, ¿cierto? ¿Cuáles son esos algunos?
que está todos, muchos, y ese mucho en el fondo son algunos. ¿Cuáles algunos? Los que reciben, los que aceptan, los que en el fondo se levantan. Con la gracia de Dios no se levantan solos. Este tullido no se iba a levantar solo. Decía, ¿cuánto tiempo llevaba levantándose solo? No podía. Sabía que no podía levantarse solo. Pero Jesús lo sana. ¿Y eso qué está significando? Está significando que necesita este compromiso, esta reciprocidad. La reciprocidad que le podemos dar al Señor es esa, es la de recibir. Es de recibir su don, recibir su gracia, recibir el don de la conversión. Eso nos está dando todo. Entonces hay que recibirlo. Por eso Dios no convierte a las personas que no quieran convertirse en el fondo, ¿cierto? Y lo va a demostrar después en el Evangelio. No se puede obligar a nadie, ¿cierto? Se da todo, pero no se obliga a nadie. En este sentido, este Evangelio nos interpela, nos hace estar atentos, ¿cierto? A levantarnos, a levantarnos. Hay que hacer el ejercicio de levantarse. ¿Y qué significa esto de levantarse? De dejar aquello que nos empequeñece, ¿cierto? No acomodarnos a una existencia reducida. Todos sabemos qué significa esa existencia reducida, ¿cierto? Hay a veces no lo queremos ver, pero lo sabemos. Hay una capacidad espontánea y natural en nuestro corazón, en nuestro cerebro, en nuestro ser, que sabemos cuando algo no nos limita en nuestra existencia, lo sabemos. Ahora a veces no lo queremos ver porque es muy incómodo, ¿cierto? Porque pareciera que es más difícil arreglarlo que mejor seguir como estamos, ¿cierto? Pero Jesús dice, no, con mi ayuda, ¿cierto? Con mi gracia, con mi perdón, tú puedes arreglar eso. Tú puedes sacudirte de esa existencia ominosa, ¿cierto? Que no te corresponde. Y tienes que hacerlo. Por eso le dice, levántate. ¿Cierto? Eso quiere decir que hay que comprometerse con uno mismo, ¿cierto? Acuérdense que siempre que es la conversión y en el fondo la vida de fe, el camino espiritual que nos propone Jesús, es para nuestro bien. Si Jesús no va a sacar nada, de hecho no sacó nada bueno, sacó el sacrificio de la cruz, ¿cierto? Sufrió horrores por nosotros, en su corazón y en su cuerpo. Entonces, lo que nos corresponde a nosotros es comprometernos en nuestro mínimo, ¿cierto? Nuestro mínimo, comprometernos. Es importante porque si Dios nos da todo para eso, lo que nos queda a nosotros es hacer nuestra parte, la pequeña parte que nos queda es hacerla. Y comprometernos, levantarnos, ¿cierto? Levantar esta existencia oprobiosa, ¿cierto? Voy a nombrar algunas formas de oprobio que nosotros nos autoimponemos muchas veces, ¿cierto? Primero, las faltas de respeto, ¿cierto? Toleramos las faltas de respeto de los demás. ¿Por qué las toleramos? Por amor, por amistad, por costumbre, ¿cierto? Esa es la peor de todas. No, Jesús no quiere que te falten el respeto. El desamor, ¿cierto? El desamor es muy claro en esto, ¿cierto? La persona que sufre el desamor parece que se va a morir, ¿cierto? Que no puede vivir sin esa persona que está con muchos pensamientos intrusivos y con angustia y mucha impotencia. Pero esa existencia no es la existencia que te corresponde, ¿cierto? La existencia que te corresponde es una existencia de pie, alabando a Dios. Esta persona, muy bonito porque se sana, se va a su casa alabando a Dios, ¿cierto?
todo lo que había escuchado eran personas de fe. Él, su amigo, sus familiares, ¿cierto? Eran personas de fe. A lo mejor oraban con él a pesar de que estuviera tullido, ¿cierto? Escuchó tantas veces la promesa de Dios y la vio cumplido en su cuerpo, en su salud. Para nosotros también, ¿cierto? Otros lugares, ¿cierto?, de oprobio para nosotros son de limitación, de que estamos tullidos, ¿cierto? Es, por ejemplo, el gran mal de nuestro tiempo, que es la depresión, ¿cierto? La depresión, esta tristeza exagerada, la ansiedad, la angustia, son realidades que no nos son propias. No es real que el amor haga sufrir. No es real que la amistad sea irrespetuosa. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a una existencia pobre, mediocre, estática, ¿cierto? Pero no es ese el camino, no es esa la realidad que Dios quiere para nosotros. Dios quiere otra realidad, una realidad en la que estamos de pie, una realidad digna, una realidad honorable. En gran medida el camino que Jesús nos ofrece es el camino de la dignidad. Por supuesto, el que está más elevado en la condición espiritual va a pasar también por el camino de la humillación, pero es otro camino. No es, por así decirlo, el camino de la humillación permanente, no, sino que porque Jesús fue, ¿cierto? Fue humillado, fue masacrado en su cuerpo, pero y por lo tanto, si somos seguidores de Jesús, pasamos por su mismo camino, por donde él mismo pasó, ¿cierto? Y por lo tanto nos va a tocar pasar por la misma situación que pasó Jesús. Pasar por el dolor, pasar por la muerte y gracias a Dios también pasar por la resurrección. Pero cuando se pasa por el dolor y por la muerte, no se pasa como en alegría, porque no es un dolor aparente, como el del Señor, ¿cierto? Se pasa en la angustia, en el dolor desesperanzado, en ese dolor que pareciera que nunca se va a acabar, que todo va a ir a peor. Pero el que tiene el valor de pasarlo como lo pasó el Señor, confiando, ¿cierto?, en una fe muy purificada, purificado por Dios, recibe su recompensa de resurrección. Pero Jesús fue humillado en un momento. Su vida no fue de humillación. Entonces, en ese sentido, hay que tomar distancia de aquellas situaciones y personas que lesionan nuestra dignidad. Porque en la medida que los demás lesionan esa dignidad y nosotros lo permitimos y vivimos en esa lesión permanente de nuestra dignidad, nos vamos empequeñeciendo cada vez más y nos vamos alejando de esa persona, de esa forma de ser que nos corresponde como bautizados y como hijos de Dios. En el hijo pródigo, por ejemplo, si lo tomamos, nos hacemos esta referencia al hijo pródigo, el hijo pródigo había olvidado que era hijo de su padre y vístose en la humildad total, ¿cierto? En la pobreza total y absoluta, dijo: voy a volver a la casa de mi papá a una dignidad que no me corresponde, que es la de trabajador, ¿cierto? Él quería la dignidad de trabajador porque la de hijo ya la había perdido. ¿Cuál era la dignidad de hijo? La de la fiesta. Esa era la dignidad de hijo, la de la fiesta, la de estar con su padre. Entonces, nosotros cuando perdemos lesionamos así esta dignidad, nos vamos acostumbrando al mal y por lo tanto hacemos también el mal. Es más fácil hacer el mal a una persona que entiende que esa es su dignidad, que esa es su forma natural de hacerlo. Pero no es su forma natural, eso es lo que nos está diciendo Jesús. La enfermedad, el pecado, el acostumbrarse al mal, la falta de dignidad, la falta de compromiso con uno mismo, no son parte de nuestra realidad esencial. Al contrario,
tú estás hecho para vivir de pie.